Buenos días, doctor. Soy Víctor Aníbal Rodríguez Sáez, alumno de la Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia, carrera de Derecho, paralelo C. Tema: las formas de gobierno. Introducción. La figura de los estados de excepción ha sido históricamente utilizada por los gobiernos para hacer frente a situaciones de emergencia que ponen en peligro el orden y estabilidad de un estado. Estos regímenes permiten a los gobiernos asumir poderes extraordinarios con el fin de mantener la seguridad y el orden, aunque pueden tener implicaciones negativas sobre las libertades civiles. En la película La rebelión de la granja de George Orwell se puede observar cómo una situación de crisis y la manipulación del poder resulta en el absoluto y la violación de los derechos de los animales de una granja, paralelamente a los riesgos que los estados de excepción pueden implicar en el ámbito real. Desarrollo. Tipos de formas de gobierno. Las formas de gobierno se dividen principalmente en monarquía, república y dictadura, con varias intermedias como las monarquías constitucionales y las repúblicas presidenciales. Cada una de estas formas puede adoptar diferentes modalidades de intervención en situaciones excepcionales. Monarquía absoluta. Definición: es un tipo de gobierno en que todo el poder recae en un solo individuo, generalmente en un rey o monarca, sin limitaciones legales. El monarca tiene la facultad de legislar, administrar justicia y gobernar sin restricciones impuestas por una constitución o leyes preexistentes. Ejemplo: Francia bajo Luis XIV. En esta etapa Francia era un claro ejemplo de monarquía absoluta con el lema "El Estado soy yo", que refleja el control total del monarca sobre el gobierno del país. Relación con la rebelión de la granja. En la película, los cerdos liderados por Napoleón adoptan un poder absoluto sobre los demás animales, similar a la monarquía absoluta. A medida que los cerdos se establecen como líderes supremos, los otros animales pierden toda autonomía, reflejando la centralización del poder. República. Definición: es un sistema de gobierno en el cual el poder reside en los ciudadanos que eligen a sus representantes y no en un monarca. Las repúblicas pueden ser democráticas, en las que los ciudadanos eligen a sus gobernantes y autoridades, donde el poder se concentra en un pequeño grupo. Ejemplo: Estados Unidos de América es una república democrática en la que los ciudadanos tienen la capacidad de elegir a sus líderes mediante elecciones periódicas. Relación con la rebelión de la granja. En la película, la rebelión inicial de los animales parece reflejar un intento de establecer una forma de gobierno republicana donde todos los animales tienen voz y voto. Sin embargo, la corrupción del poder por parte de los cerdos transforma esta aspiración a un régimen autoritario, similar a cómo las repúblicas pueden degenerar en dictaduras. Dictadura. Definición: es un sistema político en el que el poder está concentrado en una sola persona o un pequeño grupo, por ejercer el control absoluto sobre todos los aspectos del gobierno sin ninguna limitación legal. Ejemplo: Corea del Norte. El régimen liderado por la familia Kim es un ejemplo de dictadura totalitaria, donde la figura del líder tiene un control absoluto sobre el Estado. Relación con la rebelión de la granja. Tras la rebelión, Napoleón el Cerdo establece una dictadura totalitaria en la granja, tomando decisiones sin consultar a los demás animales y utilizando la fuerza para imponer su voluntad, lo cual es un ejemplo de cómo un régimen dictatorial puede corromper un sistema inicialmente revolucionario. Oligarquía. Definición: es un sistema de gobierno en el que el poder está concentrado
en manos de un pequeño grupo de personas, usualmente de la misma clase social, familia o facción política. Ejemplo: Rusia prerevolucionaria. La nobleza y los terratenientes controlaban el poder de los recursos del país, mientras que la gran mayoría de la población vivía bajo condiciones de pobreza. Relación con la rebelión de la granja. Después de la rebelión, aunque los animales ganan la libertad de los humanos, el poder pasa a manos de los cerdos, quienes poco a poco se convierten en un élite gobernante que controla todos los aspectos de la vida en la granja, replicando una estructura oligárquica. Totalitarismo. Definición: es un régimen político en el que el gobierno controla casi todos los aspectos de la vida política y privada de los ciudadanos, suprimiendo la oposición y la libertad individual. Ejemplo: la Alemania nazi de Hitler. El régimen totalitario bajo Adolfo Hitler en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial suprimió todas las formas de oposición política, controló los medios de comunicación y utilizó la represión para mantener su poder. Relación con la rebelión de la granja. A medida que los cerdos se afianzan en el poder, implementan un régimen totalitario, controlando la información y el restringiendo las libertades de los demás animales, lo que refleja la oposición bajo un régimen totalitario. Conclusiones. La rebelión de la granja de Orwell critica cómo las revoluciones que originalmente buscan igualdad y libertad pueden ser cooptadas por nuevos líderes que perpetúan las estructuras de poder, ya sea mediante dictaduras, oligarquías o totalitarismo. A lo largo de la obra se puede observar cómo los cerdos, que inicialmente prometen un sistema igualitario, terminan adoptando las mismas características opresivas de los humanos, lo que refleja la tendencia de la concentración del poder en pocas manos y la pérdida de las ideas democráticas. El análisis de las formas del gobierno, la película La rebelión de la granja y los estados de excepción revela cómo los gobiernos en situaciones de crisis pueden abusar de sus poderes extraordinarios. La historia y la ficción nos enseñan la importancia de la limitación de estos poderes y las necesidades de una vigilancia constante para evitar el abuso de autoridad. Además, el caso de Ecuador y sus múltiples declaraciones de estados de excepción subraya la importancia de la regulación y el control constitucional para garantizar que no se violen los derechos humanos en momentos de crisis. Muchas gracias, doctor. Esto es todo en cuanto al tema. Disculpad, buenos días.